con sus discípulos y les dijo de qué manera orar y cómo no orar. ¿Okay? Escuche el verso 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no seáis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Toma asiento, por favor. ¿Eso es lo que dice la palabra, hermanos? Tres cosas importantes aquí. Dice la palabra que ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto. ¿Escuchó? Y dice aquí que oremos al Padre que está en secreto, y el Padre que ve en secreto. Y dice aquí también en el verso 9, verso 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. O sea que oremos al Padre que conoce todo, que Dios conoce lo que tenemos necesidad. Y el verso 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La oración, hermanos, es importante para la vida del creyente. Es importante, ese es el alimento espiritual, podemos decirlo también, no solamente la lectura bíblica, pero también la oración. Entonces la oración es importante en la vida de los creyentes. Hemos tocado los puntos principales a través de la actitud, comportamiento, responsabilidad, manera de orar en los mensajes pasados. Vamos a hablar de cómo Dios nos mira a través de la oración. Note que hemos hablado cómo nosotros nos miramos cuando oramos. Cómo vemos a los hermanos orar, cómo Jesús dijo: no ore de esta manera, no ore de esta otra manera. Cómo vemos nosotros nuestra actitud, comportamiento a la oración. Pero vamos a ver cómo Dios nos mira cuando oramos. ¿Okay? Vamos a ver de arriba hacia abajo, o de la presencia de Dios hacia nosotros. ¿Cómo Dios nos mira? ¿Se ha puesto a pensar cómo Dios lo mira a usted cuando usted está orando a las palabras del Señor? Recuerda que orar es hablar con Dios. ¿Se ha puesto a pensar cómo Dios lo mira a usted cuando habla con el Señor? ¿Cómo lo mira? Déjenme ir rápidamente con ustedes al libro de Josué. Si usted va conmigo, vamos a ir a varios versículos, pero vamos a tocar algunos puntos importantes. Josué, capítulo 16, verso 1. Vean lo que dice la palabra aquí. Es una historia muy bonita. Yo sé que usted conoce el libro de Josué, conoce la historia de Josué, lo que el Señor hizo a través de él, cómo Dios libertó, cómo Dios llevó al pueblo y usó a Josué muy grandemente. Josué, es lo que dice ahí en el capítulo 16, verso 1. Dice la palabra del Señor: tocó pues suerte a los hijos de José desde el Jordán en Jericó hasta el agua de Jericó, hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. Y de Betel sale luz y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta Atarón, y baja hacia el occidente del territorio de los jafreitas hasta el límite de Beterón, debajo hasta Geser, y sale del mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín, por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente, desde Atarot Adar hasta Betarón de arriba. Continúa el límite hasta el mar y hasta Migmetal al norte, y da vuelta hacia el oriente hasta Tenansilo, y de ahí pasa a Joná. Y de Jonoa desciende a Atarot y Nahara, y toca Jericó y sale al Jordán.
Y comienza y sigue diciendo ahí el territorio de los hijos descendientes de José. Si usted ha escuchado quién es Josué, Josué fue puesto como un líder del pueblo de Israel. Él fue el que fue sucesor de Moisés. Entonces Dios le dio a Josué la autoridad de repartir tierras. No solamente eso, es la autoridad a Josué de dirigir a su pueblo, no solamente en guerras o en batallas, pero Dios le dijo a Moisés que ungiera a Josué como su líder en el campamento para llevar a su pueblo. Pero de una u otra manera, Josué tuvo que haber comunicado con Dios. Josué dice la palabra que Josué hablaba con el Señor. No podemos entender a menos que el Espíritu Santo nos revele. Dice la palabra que Dios hablaba con Josué y le decía: lleva a mi pueblo a la guerra. Josué hablaba con Dios y le preguntaba: ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? Dice la palabra que Dios le decía a Josué: vas a ir, vas a llevar a ciertos soldados, vas a conquistar esa ciudad, porque yo te la entregué en tus manos. Y no tengas miedo, dice el Señor a Josué, no tengas miedo. Entonces Dios comunicaba a Josué y Josué oraba a Dios. Si Josué no hubiera hablado con Dios, no hubiera recibido instrucciones específicas de qué es lo que Dios quería que hiciera Josué. Pero la palabra vemos en todo el capítulo de Josué, en el capítulo 17, 18, 19 y todo el capítulo 20. Y si lees con cuidado en tu casa, te das cuenta que Dios le dijo a Josué qué es exactamente lo que Dios quería que Josué hiciera. Entonces, ve al capítulo 10 conmigo. Nos vamos a percibir cómo Dios comunicó a Josué. Dice la palabra del Señor, 10. Ve lo que dice la palabra ahí, verso 1. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían, dice, hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, y como una de las ciudades reales y mayor de ahí, y todos los hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oram, rey de Hebrón, a Piram, rey de Camud, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, y rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Camud, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos los ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. ¿Qué dijo Dios a Josué? Verso 8. Y Jehová dijo a Josué. ¿Cómo le dijo Jehová a Josué? ¿Cómo le habló? Me imagino que José estaba orando. Vino a buscar la voluntad de Dios y dijo: ¿qué quieres que haga? ¿Subo a pelear contra los reyes de los amorreos? Y dice el versículo 8: y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tus manos, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido hasta la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación
delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Beterón y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Beterón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. De lo que dice ahí. Para un poquito ahí. ¿Viste la fotografía de cómo Dios hablaba con Josué? ¿Viste la fotografía de cómo Josué hablaba con Dios? Dice la palabra que Dios estuvo con Josué porque lo levantó como sucesor de Moisés. Y le dijo Dios a Josué: vas a llevar a mi pueblo a la tierra prometida. Pero en el proceso de ir a la tierra prometida iban a enfrentar varias naciones y pueblos que iban a tener que pelear contra ellos. Dice la palabra que venían derrotando ciudad tras ciudad el ejército de Dios. Josué dirigiendo el ejército de Dios, por Israel. Derrotaron a Jericó, llegaron a Ahí, derrotaron a Ahí. Dice la palabra que después venían al siguiente lugar, que era Gabaón. Y la ciudad de Gabaón, los hombres de ese lugar, escucharon lo que Dios hizo a través de Josué, cómo derrotó las ciudades grandes, que era Jericó y Ahí. Y ellos dijeron: vamos a unirnos al pueblo de Israel, vamos a pedirles que nos den paz, no queremos ser derrotados por ellos. Dice que se unieron, Gabaón se unió al pueblo de Israel. Dice la palabra que venían, cruzaron esta ciudad, iban a subir a otras ciudades, y los reyes de las ciudades que venían más adelante supieron lo que había pasado entre el pueblo de Israel y Gabaón. Entonces dijeron ellos: es un pueblo muy fuerte, vamos a unirnos. Se unieron 5 reyes, se unieron 5 naciones para pelear contra la ciudad de Gabaón, pero no sabían que el pueblo de Israel había hecho alianza con esa ciudad. Y lo que dice la palabra, que descendieron 5 reyes para pelear contra esa ciudad de Gabaón. Dice la palabra que los líderes de ese lugar fueron y enviaron a pedir ayuda a Josué. Le dijeron: ven, Josué, ayúdanos, porque están unidos contra nosotros 5 reyes. ¿Y qué pasó después? Dice la palabra que Josué habló con Dios y le pidió dirección, mis hermanos. Y Dios le dijo a Josué: Josué, ve y no temas en ir, porque yo he entregado estas 5 ciudades en tus manos y los vas a derrotar. Dice la palabra que Josué subió con el ejército de Israel para unirse a la ciudad de Gabaón, y mientras llegaba Josué ahí, ya estaba el ejército de los reyes peleando contra esa ciudad. Pero dice la palabra que Dios ayudó a su pueblo, envió, dice la palabra, piedras o rocas del cielo que destruyeron muchos soldados del ejército de los 5 reyes. Y cuando llega Josué y comienza a pelear contra ellos y ayudar a la ciudad ahí, dice la palabra que en el valle de esa ciudad, en Gabaón, había, hermano, destrucción sobre esos reyes, 5 reyes, naciones. El pueblo de Israel y los gabaonitas estaban destruyendo todo el ejército, y Josué clamó a gran voz y le dijo a Dios, es la palabra que habló con Dios, y le dijo: dame la autoridad. Menciona, no menciona la palabra autoridad, pero menciona que Josué habló con Dios y que Josué dijo: Sol, detente en Gabaón, y tu luna, detente en el valle de Ajalón. Entonces, nota esto, hermano, para que Josué hablara con Dios y el sol se detuviera, dice, por un día completo, por 24 horas no se movió el sol, hasta que el pueblo de Israel hubo derrotado a todos sus enemigos, hasta que el pueblo de Gabaón había derrotado a todos sus enemigos. Dios honró la oración de Josué, hermanos.
Dios honró a ese hombre. ¿Por qué? Porque Josué sabía cómo comunicar con Dios. Pues Josué sabía que había un Dios que lo veía, que lo amaba y que lo cuidaba. Porque Dios prometió a Josué, antes de enviarlo, que le iba a estar con Josué. Entonces, hermano, ve la fotografía. ¿Cómo veía Dios a Josué? Yo lo veía, hermano, como un gran líder que le honraba, que le glorificaba y que buscaba siempre su dirección. Pero Josué no es la excepción, hermanos. A través de la historia nos damos cuenta, hermano, cómo Dios veía a los grandes hombres y mujeres que Él levantó a través de la historia. El siguiente personaje del que vamos a hablar se llama Elías. ¿Cuándo han escuchado de Elías? Elías era un gran profeta de Dios. Dice la palabra que Elías hablaba con Dios. Dice la palabra que Dios veía a Elías y lo conocía como él era. Si vas conmigo rápidamente al libro de Reyes, ahí, primer libro de Reyes, capítulo 17. ¿Qué dice la palabra que pasó ahí en el libro de Reyes, capítulo 17? Rápidamente para continuar, libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. Aquí Elías es un gran profeta de Dios, ¿ok? Dios lo levantó como un gran profeta. Dice el verso 1. Dice el verso 1. Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, dice Elías. Vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Jerib, que está frente al Jordán. Dice: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Jerib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan, carne por la mañana, y pan, carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. ¿Escuchó? Elías se paró y le dijo al pueblo ahí: no va a haber lluvia hasta que yo diga que va a haber lluvia. No va a llover hasta que yo diga que va a llover. Y Dios honró la palabra de Elías. Esa es la palabra que le dijo Dios a Elías: ve a tal lugar, quédate ahí, y yo te voy a sustentar en ese lugar. Y así pasó. No llovió como Elías lo dijo. ¿Por qué no llovió, hermanos? Porque Dios honró la palabra, honró la oración, honró la petición, porque Dios tiene un plan para Elías y para el pueblo. Entonces Dios usó a Elías, hermano. ¿Por qué? Porque Elías hablaba con Dios. Escucha el siguiente versículo, verso 8. Vino luego a él, o sea, a Elías, palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí, dice, recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo por pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.
Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella en su casa y muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. ¿Escuchó? Mira la manera en que Dios ve a sus siervos, hermano. ¿Okay? Dios envía a Elías y le dice: vete a tal ciudad porque hay una mujer viuda ahí que te va a sustentar. Espérate ahí porque tengo un propósito. Llega Elías a la casa de la mujer y le dice: hey, dame de comer un bocado, no tengo nada. Estoy a punto de morir, mi hijo y yo, de hambre, pero no tenemos nada. Entonces Elías le dice: no te preocupes, vengo aquí con propósito. Dios ha dicho que la harina de tu tinaja no escaseará, ni el aceite menguará en tu casa. Y así ocurrió, dice la palabra. Ocurrió como Dios había dicho a Elías que va a ocurrir. ¿Por qué ocurrió así, hermano? Porque Dios conoce los corazones. Él conocía a Elías y él conocía quién era Elías. Entonces vemos ahora la fotografía, hermano, no nada más como nosotros nos vemos. Vemos la fotografía cómo Dios mira a sus escogidos. Ven conmigo rápidamente al libro de Daniel, capítulo 1, pero capítulo 2, Daniel, capítulo 2. Tenemos ahí rápidamente libro de Daniel. Esto es lo que dice la palabra. Libro de Daniel. Perdón. Daniel capítulo 2. Libro de Daniel capítulo 2. Verso 17. Si conoces la historia, te vas a familiarizar con esta. Verso 16. Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostrara la interpretación de su sueño al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia de Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría, es lo que dice ahí. Para un poquito ahí. La historia habla que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Dice la palabra que ninguno de los magos adivinos que tenía ahí en esa ciudad, Nabucodonosor, supo interpretar ese sueño. Dice la palabra que le dijeron a ese rey que había un hombre que era Daniel, que interpretaba sueños. Y vino al rey Daniel y le dijo al rey que le diera la interpretación del sueño. Entonces Daniel le dijo: dame unos días para traer la interpretación. Si la historia vas buscando, te das cuenta que Daniel regresa a su casa y Daniel comienza a pedirle a los amigos que oraran a Dios para que Dios tuviera misericordia de ellos. Me imagino que Daniel estuvo orando a Dios ahí, porque dice la palabra que Dios habló a Daniel y le dio la revelación de la interpretación del sueño que Nabucodonosor tuvo. Entonces Dios, la manera en que hablaba era cuando el individuo oraba y hablaba con Dios. Imagino que Daniel estuvo postrado orando y decía: Señor, ¿cuál es la interpretación de ese sueño? Tenemos, Señor, nos van a matar. Han puesto un edicto que todos los que estamos aquí vamos a perecer. Y dice la palabra que Dios tuvo misericordia y envió a Daniel la interpretación. ¿Cómo se le envió? ¿En una carta? No. Se la reveló a Daniel porque Daniel oraba a Dios, dice la palabra. Entonces, a través de la oración, Dios comunicaba con sus hombres y mujeres que él llamaba, hermanos. Y si vas conmigo al capítulo 5, la vuelta de Toja, rápidamente, el mismo ejemplo hay ahí, en el capítulo 5, verso 18. Otra vez vemos el mismo proceder de parte de Dios para sus hijos. Verso 16, 5:16. Yo pues, dice Daniel, he oído de ti que puedes... El rey dice a Daniel: yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades.
si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Al Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y sigue leyendo, te das cuenta que Dios reveló a Daniel el sueño, la visión, la interpretación de la escritura en la pared, porque Dios conocía a Daniel y Daniel hablaba con Dios. Y sigue leyendo más adelante, te das cuenta que Dios usó a Daniel no solamente para interpretar sueños, pero lo usó porque Daniel oraba, hermano. Oraba 3 veces por día, es lo que dice la palabra. 3 veces oraba Daniel. Ve al capítulo 6. ¿Lo tenemos? Capítulo 6, verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto que había sido llenado o fue firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes, de lo que es la palabra. ¿Cómo hacía Daniel, hermano? Oraba, se arrodillaba 3 veces por día para hablar con Dios. ¿Y cómo veía Dios a Daniel? Lo veía como un hombre fiel, hermano. No solamente eso, Pablo oraba por la iglesia, no solamente eso, Jesucristo era un gran ejemplo de la oración. Él oró por sus discípulos, a Dios. Entonces, ¿por qué el pastor nos menciona estos ejemplos de estos hombres que vivieron miles de años atrás? ¿Qué tiene que ver con nosotros? La razón que te los menciono es para que sepas cómo Dios veía a cada uno de ellos. La manera en que lo escribió en su palabra es porque así lo veía el Señor, hermano. La manera en que Dios lo registró en la palabra, cómo vivían cada uno de ellos, es porque Dios reveló a los escritores que escribían exactamente los detalles de la vida de cada uno de ellos. Y cuando dice la palabra que Daniel oraba 3 veces al día, es porque Dios veía a Daniel orando 3 veces al día. Cuando dice la palabra que Josué oraba antes de ir a la guerra, era porque Dios veía a Josué orar antes de ir a la guerra. Cuando la palabra dice que Pablo oraba, es porque Dios veía como Pablo clamaba a Dios, hermanos. Entonces la oración es muy importante, mis hermanos. Y se escribió en la palabra los ejemplos para ti, para mí, para que veamos cómo Dios mira a nosotros, hermano. Tenemos la vida de los grandes hombres de Dios escrita aquí, en detalle. Y todo lo que aconteció en su vida es porque Dios permitió que pasara. Y cuando dice la palabra que ellos hablaban con Dios, era porque hablaban con Dios, mis hermanos. Oraban a Dios constantemente ellos. Entonces, si quieres saber cómo Dios nos mira a nosotros, te voy a decir el día de hoy, hermano, a través de la oración, hermano, a través de la comunicación con el Padre, nosotros podemos presentarnos delante de Él y decirle: aquí estamos. Si Dios escribiera de nosotros un libro o unas páginas en un libro, ¿qué diría de ti, de mí? ¿Qué diría de ti Dios si escribiera de ti, de mí? ¿Qué diría si escribiera nuestro diario vivir? ¿Cómo somos nosotros? ¿Cuántas veces oramos? ¿Qué se escribiría de nosotros? ¿Sería un ejemplo para otras personas? ¿Sería un ejemplo para otras personas? Mi pregunta es: si Dios escribiera de tu vida, el tiempo que pasas con Él, la manera en que lees la palabra, la manera en que te comportas y cómo vives, ¿qué se escribiría de nosotros, hermano? ¿Estarías tú conforme o estarías contento de que se presentaran las páginas a la gente que te conoce? ¿A las generaciones que vienen? ¿A las generaciones que vienen detrás de ti? Que van a leer lo que se escribió de ti. Que Dios permitiera eso, hermano. ¿Qué sería para ti? ¿Un orgullo?
o pudiera decir, wow, mira qué bonito, o sería vergüenza para ti, para mí, que escribiera Dios de nosotros. ¿Cómo escribiría Dios de nosotros, mis hermanos? ¿Escribiría qué maravilloso comunión con Él tenemos? ¿Escribiría qué maravillosa presencia compartimos con Él? ¿O escribiría qué perezosos somos para la oración? ¿O escribiría qué desobligados somos para comunicar con Él? ¿O escribiría qué desobedientes somos para hablar con Él o para vivir lo que Él está diciendo que vamos? Hermanos, es una buena manera de ver las cosas, ¿verdad que sí? Vemos el ejemplo de los hombres de Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso se habla de ellos! ¡Qué hermoso habla Dios de ellos! ¿Cómo Dios los usó para conquistar reinos, naciones, para revelar, para orar y traer vida? ¿Cómo Dios los usó grandemente para sanidad, para muchas cosas? Pero vemos, hermano, en la vida de ellos, la entrega, la disposición, el carácter, la fidelidad. Vemos en ellos, hermano, la entrega completa al Señor en sus vidas. Pero nosotros, el día de hoy, ¿qué habla el Señor de nosotros? ¿Qué dijéramos del Señor? Estamos disponibles, dispuestos, estamos listos, tenemos un buen carácter, tenemos el ímpetu de servir, tenemos la manera de cómo presentarnos delante de Él y decir, aquí estamos, Señor. ¿Qué habla el Señor de nosotros? ¿Qué dijera Dios de nosotros, mis hermanos, si hablara o lo escribiera públicamente a las que nos rodean, hermano? A través de la oración nos estamos reportando con Dios, estamos entrando en comunión, en una comunicación con Él, hermanos. Es lo que pasa. A través de la oración nos presentamos delante de Dios y nos reportamos delante de Él. Le decimos, aquí estamos, Señor. Fue lo que hicieron los grandes hombres en la historia. Haz de cuenta, hermano, que al no orar, al no presentarte delante de Dios, al no comunicar con Dios diariamente, estás diciendo, para mí no vales nada, Dios. Para mí es más importante otras cosas que comunicar contigo. Estás diciendo, para mí es más importante lo que yo pienso. Para mí es más importante mi vida personal que tú. Cuando tú no oras al Señor, o no comunicas al Señor diariamente, estás diciendo que hay una prioridad mejor que Él. Y eso es triste, mi hermano. ¿Por qué? Porque nosotros, al comunicar con Dios, estamos reconociendo que dependemos de Dios. Primera cosa, dependemos de Dios. ¿Qué hizo Josué antes de pelear? Pedía dirección a Dios. ¿Qué hizo Daniel antes de dar una palabra? Dependía de Dios. ¿Qué hizo Elías antes de hacer una oración? Escuchaba la voz de Dios. ¿Qué hizo Pablo antes de poder hablar con la iglesia? Entendía el propósito. ¿Qué hizo Jesús antes de hacer las cosas? Oraba al Señor, dice la palabra. Se apartaba para orar, siendo Jesús, siendo Dios mismo en el cuerpo físico, siendo mismo presencia de Dios. Oraba a Jesús. Él oraba al Padre. ¿Te imaginas, hermano? Primera cosa que hacemos es reconocemos que dependemos de Dios. Entonces, cuando tú y yo nos presentamos delante de Dios para orar, para hablar con Él, estamos reconociendo que dependemos de Él. Segunda cosa, estamos reconociendo que necesitamos de su dirección, de su protección, de su provisión para el diario vivir, hermanos. Lo que hacemos. Tercera cosa, cuando nos presentamos delante de Dios, estamos reconociendo que no estamos, hermano, que nos estamos poniendo en servicio para saber qué quiere Dios de nosotros y qué quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Tres cosas importantes. Primera cosa, cuando oras al Señor, te presentas delante de Dios, reconoces que dependes de Él. Segunda cosa, reconoces que eres proveedor. Tercera cosa, reconoces que no podemos hacer nada si Él no lo permite, hermanos. Entonces, es importante la comunicación con Dios, ¿verdad que sí? Es importante, porque si el ser humano no comunica con Dios, hermano, mayormente los creyentes, es irresponsabilidad, hermano. Irresponsabilidad. A través de la oración, comunicamos con el Señor, hermano. A través de la oración, estamos buscando su bendición. A través de la oración, estamos buscando, hermano, la dirección, la comunicación y los planes perfectos que Él tiene para nuestra vida, a través de la oración. Entonces, el cristiano que no ora quiere decir que no necesita de Dios. El cristiano que no ora quiere decir que no depende de Dios.
El que no ora quiere decir que no busca la dirección de Dios. Necesitamos no solamente la dirección de Dios, necesitamos la bendición de Dios, hermanos. Como iglesia, no puedo pensar en un creyente que no ore a Dios diariamente. No puedo pensar, imaginar en un creyente que no ore al Señor, que no hable con Dios. Necesitamos, hermanos, del Señor, su presencia en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sin la presencia de nuestras vidas no somos absolutamente nada, hermanos. Nada. Un ejemplo, alguien que tiene negocio. Si Dios no lo bendice, no va a ser bendecido ese negocio. Alguien que tiene familia, si Dios no lo cuida, no va a ser protegida esa familia. Alguien que tiene, hermanos, pertenencias, si Dios no lo cuida, no va a tener pertenencias. Y en todas las cosas que tú puedas ver e imaginar, si no estamos buscando la presencia de Dios, no vamos a ser bendecidos en nuestro día de vivir. Porque aquel hombre y mujer que ignora la presencia de Dios, no recibe bendición de Dios, mis hermanos. Tal vez tú digas, yo conozco personas que no son creyentes y son bendecidos por Dios. Yo conozco personas que no son creyentes, Dios los bendice, tienen abundancia, tienen muchas riquezas, tienen mucho dinero, tienen propiedades, Dios los bendice, no son creyentes. Déjame decirte, hermano, esa bendición es pasajera y Dios, hermano, no está bendiciendo a ese hombre. Está adquiriendo, hermano, pertenencias por los medios, pero Dios no lo está bendiciendo. ¿Por qué? Porque la bendición es terrenal y no mantiene para siempre, hermanos. Hablamos ayer con los hermanos que trabajamos juntos. Yo no me conocí, que era una persona que trabajé con él por muchos años. Este hombre, ayer supe la noticia que había muerto. Falleció. Tenía muchas casas, tenía muchas riquezas, muchas propiedades, muchos trabajadores, tenía en abundancia, hermanos, mucho. Y no se conformaba con lo que tenía, porque a muchos trabajadores que él tenía, les ayudó a sacar casas, comprar casas, por un tiempo, pero después de unos años que pagaban sus casas los trabajadores, al transcurso de unos 10 años más o menos que las tenían, se las quitaba las propiedades. Se les quitaba las propiedades nuevamente y los engañaba a los trabajadores. ¿Qué ganó ese hombre? Nada. Porque todo el mal que hizo y todo el abuso que hizo, ¿qué pasó? Se fue. Ese hombre murió. Y las propiedades todo, ahí quedó. Lo que estamos buscando es, hermano, cuando uno no busca la bendición de Dios, Dios no va a bendecir a uno. Y no porque uno tenga cosas, quiere decir que Dios no va a bendecir. No, no. La bendición permanece, hermanos. Con la bendición viene el gozo, con la bendición viene la alegría, con la bendición viene la paz, con la bendición viene el fluir en la armonía, en un río para bendecir a otros. Al hombre y a la mujer que son bendecidos por Dios, va a venir en su corazón el deseo de bendecir a otros, hermanos, no de tomar ventaja de otros. El hombre que es bendecido por Dios, no es bendecido por Dios, va a venir a sus corazones el deseo de hacer el bien a otros. Eso es lo que la palabra enseña, hermano. Pues si tú y yo no estamos buscando del Señor, estamos diciendo que no necesitamos de su presencia en nuestras vidas. Si tú y yo no estamos buscando de la provisión de Dios, estamos diciendo que no necesitamos del sustento de Dios para nuestras vidas. ¿Escuchaste, hermano? Entonces la oración es importante, pastor. Es importante. ¿Por qué? Porque si no hablamos con Dios, lo estamos ignorando, estamos diciendo que no necesitamos de la provisión y sustento de Dios para nuestras vidas. ¿Quién no necesita de Dios? Dígame a alguien. ¿Quién no necesita de Dios? Si tú no necesitas de Dios, hermano, entonces no ores. No hables con Dios porque no lo necesitas. No dependas de Dios porque no lo necesitas. No busques de Dios porque no lo necesitas. Pero si tú necesitas de Dios, tienes que buscar, hablar, orar, estar en comunión con Dios, porque Él es el sustento, mis hermanos. Él es el sustento. Necesitamos de su autoridad y su poder que nos respalde donde quiera que vamos, hermano. Donde quiera que vamos. Mira la iglesia el día de hoy, hermano. ¿Cómo la ves la iglesia el día de hoy? La vemos vacía, hermanos. Vacía. ¿Por qué? Porque hay hombres y mujeres que posiblemente no dependan de Dios, que para ellos es mejor el estilo de vida que tienen que venir y honrar a Dios.
Para ellos, hermano, cualquier otra cosa es mejor que una comunión constante con el Señor. Hermano, si alguien está enfermo, Dios entiende, hermano. Dios conoce, Dios sabe la historia de vida. Pero déjame decirte un testimonio, hermano. Yo estuve en la casa enfermo en algún tiempo en mi caminar con el Señor. Tuve un daño, una fractura en la columna. Estaba en mi casa un día sábado de mañana, con la espalda dañada, sin poder moverme. Estuve con la espalda que no podía ni contenerme ni parado solo, ahí en mi casa. Mi esposa me ayudaba para moverme al baño, porque no podía ni caminar. En cuanto me ponía de pie, mi cuerpo se me iba y quería caer al suelo. Estuve lastimado de la columna un día sábado, hermano. Para el día domingo en la mañana, estaba en mi cama acostado con un dolor intenso en la espalda. Y mi esposa se levantó de la cama el domingo en la mañana y dijo: voy a ir a la iglesia. Le dije: no te vayas, por favor, llévame contigo. Me dijo: tú no puedes, mira cómo estás. Le dije: llévame contigo. Me dijo: vamos entonces. Mujer de fe, me vistió, me cambió, me levanté como pude, me ayudó mi esposa y mis hijas, se recuerdan ellas, y me subí a la camioneta el día domingo. Así como venía con ese dolor de espalda, con esa aflicción en mi cuerpo, así como venía, hermano, destrozado por fuera, mi cuerpo físico, con un dolor intenso, así, hermano, en mi interior venía yo fluyendo con el deseo de adorar a Dios. Mi interior deseaba alabar a Dios. Mi interior deseaba venir a la iglesia porque yo servía en la iglesia. Yo recogía la ofrenda en la iglesia, era de los mujeres. Y yo estaba en mi mente pensando: Señor, yo soy un hombre que trabaja en tu obra. Yo paso a recoger la ofrenda, Señor. Ayúdame. No quiero faltar a la iglesia. No quiero faltar para pasar enfrente y orar por la ofrenda. Quiero servirte. Eso es mi interior. Hermano, de la misma manera que Dios veía a los hombres aquí en la palabra, Dios te ve a ti y me ve a mí y nos conoce. Él me vio a mí con esa expresión en mi interior que anhelaba un milagro de Él. Y cuando llegamos a la iglesia, que mi esposa me bajó de la camioneta con los hermanos de la iglesia, porque mi esposa está en la iglesia, afuera, y los hermanos de la iglesia, los mujeres, me miraron, me ayudaron a bajar. ¿Qué tiene el hermano? Se lastimó. Me bajaron de la camioneta, hermano. Me metieron para adentro de la iglesia, en la banca de atrás. Ahí me senté medio chueco en la banca. Y estaba con un dolor intenso, pero mi interior estaba anhelando la comunión con Dios. Cuando comencé a orar ahí, en el nombre de Jesús: Señor, aquí estoy en tu casa, bendíceme, sáname, clamando en mi interior, hermano, a través de la alabanza, de la congregación, yo me recuerdo bien, la iglesia adorando a Dios, en los cantos, en la alabanza. Yo estaba ahí en mi interior clamando y gimiendo al Señor por un milagro, y de repente, hermano, Dios comienza a obrar en mi vida la sanidad, y comenzó a sanarme en ese instante de tal manera que el dolor se fue en mi vida, hermano. El dolor se fue en mi cuerpo, y cuando comencé a sentarme nuevamente queriendo buscar el dolor, no estaba. Comencé a decir: Señor, me has sanado, Señor. Me levanté de la banca, hermano, y yo hice esto así. Dice: Señor, me has sanado, no hay más dolor. Al instante, mi hermano, corrí con mi esposa y le dije: mi amor, Dios me ha sanado. Dice: ¿cómo? ¿Me ha sanado? Mira, no hay más dolor. Me levanté, hermano, y corrí hasta el púlpito con el pastor. Y le dije: pastor, présteme el micrófono, pastor. Hermanos, no me pude contener y comencé a decir a la congregación: hermanos, Dios está aquí en el nuestro. Dios está aquí porque Él me acaba de sanar en este instante. Déjenme decir, hermano, Dios nos conoce y nos mira, hermano. Entonces me da tristeza que el creyente hoy en día, hermano, le importe mejor el trabajo, le importe mejor otra cosa, le importe mejor otra distracción que venir a la casa de Dios. Me da tristeza ver cómo los creyentes pierden la bendición de Dios. Cuando usted no lo crea, Dios bendice al que viene a su casa. Aquel que viene a buscar de Dios, Dios no lo desprecia, mis hermanos. Al que viene en busca del Señor, Dios no lo desprecia. ¿Por qué? Porque así es Dios. Él nos ama y Él nos está viendo como somos y Él nos conoce perfectamente. Entonces, hermano, ¿qué pasa con la iglesia el día de hoy? Está más atareada en otras cosas que en las cosas del reino de Dios. Están envueltos en sus trabajos y van a traer más trabajo y más trabajo. ¿Por qué? Porque Dios no les va a dar descanso, porque no honran a Dios. Van a tener más cargas. ¿Por qué? Porque Dios no les va a honrar, porque no honran a Dios.
pueblo de Israel. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Estaba bajo esclavitud en Egipto, mis hermanos. Amén. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Estaban esclavos, hermano, en Egipto. ¿Por qué estaban esclavos? Porque dice la palabra que Faraón los estuvo ¿qué? Oprimiendo al pueblo. Y Dios miraba al pueblo de Israel. Lo miraba que estaba oprimido y estaba cautivo ahí en servidumbre. Y trabajo pesado tras trabajo pesado. Y cuando Dios lo saca de esclavitud al pueblo de Israel para llevarlo a la tierra prometida, Dios le dio libertad. ¿Y qué dice el pueblo de Israel? Queremos regresar a Egipto, donde comíamos allá carne, donde hacíamos esto. Se ve la historia del pueblo de Israel. Carga tras carga, generación tras generación, pasaban. ¿Por qué? Por la desobediencia del pueblo de Israel, mis hermanos. La desobediencia. El pueblo de Israel era bendecido por Dios cuando era obediente, pero el pueblo se apartaba de su obediencia y Dios no lo bendecía. Dios no lo bendecía a ese pueblo. Entonces, hermano, la iglesia del día de hoy necesita escuchar y entender que necesitamos que hablar con Dios, necesitamos que buscar la bendición de Dios, necesitamos que depender de Dios, necesitamos que servir a Dios, necesitamos que vivir para Dios. Y eso lo vamos a manifestar a través de hablar con Él, mis hermanos. Hablar con Él. La oración es importante, indispensable. La oración, hermano, es eficaz. La oración es la llave, la oración es la clave, la oración es lo que nos da la habilidad de poder comunicar con el Padre. Entonces, entendiendo esto, hermano, ahora sabes cómo te mira Dios, ¿verdad que sí? Déjame decirte, hermano, si eres creyente, hijo de Dios, Dios te mira, te conoce, Él sabe quién eres, Él sabe cómo vives, Él sabe qué haces, Él sabe qué hacemos, hermano. Él nos conoce perfectamente. Si no eres creyente, no eres hijo de Dios todavía, Él te conoce también. Él sabe quién eres. Él desea que vengas y que le conozcas a Él. Pero la única manera en que vamos a experimentar la bendición de Dios es a través de comunicar con Él, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si tú no hablas, hermano, con Dios, si tú no hablas con Dios, hermana, tenlo por seguro que estás perdiendo la bendición de Dios. No solamente estás diciendo no te necesito, pero estás diciendo no dependo de ti. Cuando no oras al Señor, no hablas con Él, estás diciendo no necesito tu autoridad, no necesito tu poder, no necesito tu presencia. Cuando tú no hablas con Dios, estás diciendo no necesito lo que tú ofreces. El verdadero creyente, hermano, actúa. Cuando habla con Dios, percibe. Cuando habla con Dios, se presenta delante de Él y está diciendo yo dependo de ti. Cuando habla con Dios y ora, quiere decir necesito tu presencia. Cuando habla con Dios y ora, te dice necesito tu provisión. Cuando habla con Dios y ora, te está diciendo necesito tu autoridad y tu poder. Y Dios honra ese corazón, mis hermanos. A través de la oración, mis hermanos, a través de la oración. La oración es indispensable para tu diario vivir como hijos de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor, es bueno y maravilloso, mis hermanos. Si estás aquí el día de hoy y no tienes una comunión con el Señor, no oras o no tienes un tiempo de oración con el Señor, yo te invito el día de hoy. Clama al Señor y dile al Señor, aquí estoy, Señor. Dile, Señor, aquí estoy.